Cuando yo escucho el trabajo de los grandes maestros de la música, siempre trato de imaginarme dónde estaban cuando componían, cómo se sentían o incluso qué habían comido, porque uno inevitablemente tiende a idealizar el momento de la creación artística. Pero la verdad es que se trata de personas como todos, sentados en su casa, con niños llorando, con ganas de ir al baño, con compromisos que atender. Entonces no deja de ser un talento importantísimo el saber organizarse, administrar el tiempo, establecer prioridades. Por eso es que me parece tan interesante conocer la forma en que los compositores legendarios vivían un día cualquiera de sus vidas. Hoy vamos a hablar de Mozart, un genio que no se llevaba bien con su suegra; Beethoven, que funcionaba a punta de café y macarrones; y Erik Satie, que tenía unos dotes indiscutibles para la comedia, pero sobre todo para el teatro del absurdo. Y para añadirle un poco más de diversión a esto, en la medida que los vayamos conociendo, también los vamos a ir evaluando, pero no por su obra musical, sino por la forma en cómo vivieron. Primero, en cuanto a su balance vida personal, trabajo. Después, según su capacidad para superar las dificultades. Tercero, por la enseñanza que nos dejaron, si es que nos dejaron alguna. Y finalmente, por su originalidad, para ver si fueron tan creativos con su vida como lo fueron con su música. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. El primer compositor al que le vamos a espiar la vida es a Mozart. Mozart fue un genio con una creatividad infinita, pero que siempre tuvo que luchar con dificultades económicas. Una vez, para pedir un crédito, le escribió a uno de sus prestamistas lo siguiente: «Cuán esquiva me es la fortuna, sobre todo en Viena, donde no gano dinero ni consigo trabajo, aunque me empeño en buscarlo». Hubo una época en que su vida estaba claramente dividida entre el trabajo, sus compromisos sociales y su romance con Constanza Weber. En una carta dirigida a su hermana mayor, María Ana, en 1782, meses antes de casarse, Mozart le cuenta con lujo de detalles cómo era un día en su vida. A las 6 de la mañana ya tengo arreglado mi pelo y a las 7 he terminado mi retrete. Escribo hasta las 9. De 9 a 1 doy clases. Luego almuerzo en casa, a menos que me inviten a salir. La comida es generalmente a las 2, a veces a las 3, como la de hoy y mañana, que son donde la condesa Siki y la condesa Thun. El caso es que no puedo volver a trabajar sino hasta las 5 o 6 de la tarde. Si es que no me lo impide algún concierto, cosa que pasa con mucha frecuencia. Pero si no tengo compromiso, compongo hasta las 9. Luego me voy emocionado a donde mi querida Constanza, aunque el placer de encontrarnos frecuentemente se amarga con los sermones insoportables de su mamá. De ahí viene mi deseo de liberarla y rescatarla lo antes posible. A las 10:30 u 11 vuelvo a casa, pero eso varía según el humor de la suegra o de mi paciencia para soportarla. Como puedes ver, debido a la cantidad de conciertos y como tampoco sé cuándo me puede salir uno u otro compromiso social, no puedo contar mucho con el tiempo que tengo para escribir en las tardes. Por eso es que acostumbro, especialmente cuando llego temprano a casa, componer durante un rato antes de ir a la cama. Allí me quedo trabajando hasta la 1, después me acuesto y a las 6 me vuelvo a levantar. Obviamente no todos los días de su vida fueron iguales. Después se casó, tuvo hijos. De los 35 años, 10 meses y 9 días que fue lo que vivió, pasó 10 años, 2 meses y 8 días viajando. Casi la tercera parte de su vida. Además de la música, con lo que siempre fue muy consecuente fue con el ponche y con los dulces. Según su primer biógrafo, Friedrich Schlegel, Mozart fue muy disciplinado para el arte, pero no tanto para la vida diaria. Dice que nunca aprendió a gobernarse a sí mismo, que no tenía sentido del orden doméstico y que siempre necesitó a un guía o a un protector que se encargara de sus asuntos fuera de la música. Vamos entonces con la evaluación. En cuanto al balance vida personal-trabajo, considerando que la fiesta y la farra son parte de la vida personal, pues entre eso y el trabajo había tiempo para las dos. Pero sabemos que llegó a descuidar sus relaciones personales e incluso su salud. Así que por allí sobre 10 le vamos a dar un 6. Después, en cuanto a la superación de dificultades, pues los vicios personales son una gran dificultad, de los que no hay mención en esta carta, pero que tampoco son ningún secreto. Y como a pesar de estos, nunca abandonó el trabajo y logró una obra inmortal, entonces por allí le damos un 10 sobre 10.
Tercero, en cuanto a sus enseñanzas. Bueno, yo creo que aparte de la música no hay nada en particular que él se haya propuesto dejar para la posteridad. De hecho, Mozart componía en su cabeza, es decir, que cuando él escribía era ya el producto final. Es decir, que no nos dejó ni borradores para poder estudiar su proceso creativo. Así que en este punto le vamos a dar un 3. Finalmente, en cuanto a la originalidad, bueno, él pudo quedarse trabajando sencillamente como músico de la corte en Salzburgo, pero prefirió irse por su cuenta y convertirse en un freelance en Viena, lo cual en su momento era bastante original. Así que aquí vamos a tratarlo un poco mejor y vamos a darle un 8. Ahora vamos con el segundo compositor, que es Ludwig van Beethoven. Hoy nosotros sabemos muchos detalles de la vida de Beethoven gracias a su asistente y pupilo Anton Schindler, quien después de la muerte del compositor escribió una biografía donde detallaba sus costumbres, sus hábitos y sus rituales. Por ejemplo, gracias a él sabemos que para Beethoven una de las cosas más importantes que había era el aseo personal, y lo hacía con unas jarras inmensas de agua que se iba vertiendo en las manos mientras cantaba durísimo la escala musical, o unas notas muy largas que decían que sonaban como aullidos. Después empezaba a dar vueltas por el cuarto hasta que se detenía para anotar alguna idea y luego volvía al baño para echarse más agua y seguir cantando. Esto obviamente no significaba ningún problema, salvo cuando el agua que se botaba era tanta que se empezaba a filtrar hacia el piso de abajo, cosa que pasaba con mucha frecuencia y una de las razones principales por las cuales Beethoven no era muy querido como inquilino. Entonces, a partir de estos relatos y también del libro Rituales Diarios de Mason Curry, hacemos este pequeño resumen de lo que era un día en la vida de Beethoven. Beethoven era una persona con una rutina bien estricta. Se despertaba todos los días con el amanecer. Apenas se levantaba y sin perder el tiempo iba directo al grano, de café. Porque una de las rutinas más curiosas de Beethoven es que todas las mañanas se desayunaba con una taza de café hecha exactamente con 60 granos, que contaba de forma meticulosa porque consideraba que esa era la porción perfecta. Una vez, ya con su dosis de cafeína en el cuerpo, se sentaba a componer, y esto lo hacía hasta las 2 de la tarde, tomando de vez en cuando pequeños descansos en los que salía a caminar para estimular la creatividad. Se piensa que esta es la razón por la que fue más productivo durante los meses cálidos. Las 2 de la tarde era la hora del almuerzo. La comida favorita de Beethoven eran macarrones con queso servidos arriba de lo que sea. También sabemos que, excepto por el café, la cocina no era su fuerte. Para acompañar las comidas solía tomar vino, bastante vino, mucho vino, lo que de hecho pudo haber contribuido al deterioro del hígado, una de las posibles causas de su muerte. Después de comer, tomaba una larga caminata que era un ritual para buscar y apuntar nuevas ideas. Ya hacia el final de la tarde entraba en algún lugar para tomarse algo y leer las noticias. De esto tenemos un testimonio ilustrado gracias al dibujante Edward Clauson, quien lo llegó a retratar sin que él se diera cuenta. A las 8 de la noche se reunía con sus amigos o se iba a escuchar música. Terminaba el día comiendo algo sencillo, sopa, quizás algunas sobras del almuerzo y por supuesto vino, más vino. Rara vez componía de noche y se acostaba a las 10. ¿Qué tal? Antes de hacer la evaluación, quiero aprovechar para contarte que si quieres ayudar a que este canal siga creciendo y que yo pueda dedicarme cada vez más tiempo a crear este contenido, lo puedes hacer uniéndote a la comunidad de la Cata Musical en Patreon, donde además de aportar, tienes acceso a los guiones de todos estos programas, una cantidad de contenido extra y hasta una transmisión en vivo que hago mensualmente. Si te interesa, te dejo el link aquí en la descripción. Y ahora sí, vamos con la evaluación de Beethoven. Primero, en cuanto al balance vida personal-trabajo, yo lo veo balanceado. Digamos, tenía tiempo para componer, para caminar, para socializar, pero el descuido en su alimentación y el consumo en exceso del alcohol le pasó una factura muy alta. Así que aquí yo le pongo un 6. Después, en cuanto a la superación de dificultades. Bueno, no lo hemos mencionado, pero todos sabemos que Beethoven fue perdiendo gradualmente la audición hasta quedar prácticamente sordo. Y con todo y eso, no solo siguió componiendo, sino que lo hacía cada vez mejor. Así que, sin que me tiemble el pulso, aquí le pongo
un 10. Tercero, en cuanto a sus enseñanzas, muy al contrario de Mozart, Beethoven nos dejó cualquier cantidad de borradores con los que se puede estudiar con lujo de detalles cómo iba tejiendo poco a poco sus ideas en la medida que se le iban ocurriendo. Y no menos importante, nos dejó una referencia muy precisa de lo que puede ser una taza perfecta de café. De hecho, sus 60 granos es lo que hoy día se utiliza para hacer un shot de expreso. Así que por sus indiscutibles enseñanzas, aquí se lleva otro 10. Finalmente, en cuanto a la originalidad, obviamente en ninguno de los casos estamos hablando de la obra musical, porque aquí todos estarían sobre 10. Aquí estamos evaluando la forma en cómo vivían. Entonces, Beethoven tiene lo del baño, que en su época no era algo común, así que eso cuenta como algo original. Además, cantaba mientras se lavaba las manos. Eso también es original. Así que podríamos darle un 8. Y de inmediato nos vamos con el más excéntrico de todos, Erik Satie. Con Satie entramos, digamos, en otro orden de ideas, porque este es un ser que coqueteaba seriamente con el extremo del absurdo, tanto en la ficción como en la realidad. Mira, para que tengas una pequeña noción, a los 30 años, Satie se mudó a un apartamento muy pequeño que quedaba en los suburbios al sur de París, y allí vivió por 27 años, hasta su último día, y nunca permitió que nadie lo visitara. Después de su muerte, sus amigos entraron a su casa por primera vez y allí encontraron cosas como una colección de 100 paraguas, 84 pañuelos idénticos, torres de recortes de periódico y 2 pianos de cola, uno arriba del otro. El de abajo lo usaba para componer y el de arriba lo usaba para guardar cartas sin enviar y paquetes sin destapar. Erik Satie tiene el crédito de haber creado lo que hoy conocemos como la música de ambiente, es decir, música para ser oída, pero no para ser escuchada. De estas hizo exactamente 5 piezas, pero se frustró mucho porque cuando las tocaban, la gente les prestaba atención en vez de ignorarlas y seguir haciendo lo que estaban haciendo. Él mismo dejó en su libro Memorias de un amnésico, y que yo conseguí en esta recopilación que está aquí, lo que él decía era el cronograma exacto de sus actividades diarias. Me levanto a las 7:18. Estoy inspirado desde las 10:23 hasta las 11:47. Almuerzo a las 12:11 y me paro de la mesa a las 12:14. A esto le sigue una saludable cabalgata alrededor de mis dominios desde la 1:19 hasta las 2:53 de la tarde. Otro ataque de inspiración me llega de 3:12 a 4:07. A partir de las 4:27 hasta las 6:47 tengo varias ocupaciones como esgrima, inmovilidad, visitas, contemplación, natación, etc. La cena se sirve a las 7:16 y se termina a las 7:20. De 8:09 a 9:59 me dedico a leer obras sinfónicas en voz alta. Usualmente me voy a la cama a las 10:37, cierro un solo ojo y duermo profundamente. Cada hora viene un sirviente que me toma la temperatura y luego me entrega otra. Mi doctor siempre me ha recomendado fumar. Me dice: fume, amigo, si no lo hace, alguien más lo hará por usted. Ustedes dirán, a ver, en el balance vida personal, trabajo, yo creo que este personaje no fue que los balanceó, sino que los fusionó. Su vida era como un mapa sin fronteras, así que creo que queda fuera de competencia porque está en otra categoría. En cuanto a la superación de dificultades, pues Satie fue descalificado por sus contemporáneos. Muchos decían que era un loco sin talento y míranos a nosotros un siglo más tarde escuchándolo y hablando de él. Yo creo que este señor superó el bullying y nos demostró que se puede trascender aunque la opinión ajena se oponga. Por esto yo le doy un 10. Tercero, yo creo que Satie nos dejó muchas enseñanzas, muchas por escrito, pero están muy difíciles de entender. Entonces me parece que tiene un mérito por el intento, pero no tanto por el logro. Así que vamos a darle un 5. En cuanto a originalidad, pues yo creo que estamos de acuerdo en que este personaje es insuperable. Y por eso le vamos a dar sobre 10, 11.53.
De las cosas más importantes que hay al conocer la biografía de estas personas que han hecho historia es que es una oportunidad para verlos como seres humanos, pero con un compromiso innegociable con el arte que ejercen. Un compromiso que se traduce en horas de estudio y en horas de trabajo. Es mucho más interesante verlos como seres humanos que a punta de trabajo y de constancia tienen grandes logros y borrar esa imagen de ser iluminado que compone porque tiene un talento divino. Eso de alguna forma nos elimina las excusas y nos acerca a la posibilidad de trabajar por lo menos en ser mejores de lo que hemos sido hasta ahora. Espero que hayas disfrutado de estas historias. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.